Quedé embarazada después de años de infertilidad y esperé meses para contarle a mi familia, pero mi suegra me acusó de mentir y exigió una prueba de paternidad durante la cena del anuncio, y mi esposo estuvo de acuerdo con ella diciendo que eso aclararía las cosas. La infertilidad no era algo que alguna vez imaginara que definiría una parte tan grande de mi vida. Cuando mi esposo Albert y yo decidimos comenzar a intentar tener un bebé, tenía visiones de ecografías radiantes y adorables ropitas de bebé, no de interminables visitas al médico y de decepciones que destrozaban el corazón. Mes tras mes se convirtieron en años, y el espacio vacío donde debía estar una cuna se transformó en un recordatorio constante de lo que no podía tener. Los médicos me habían dicho que concebir de manera natural sería difícil, pero no había anticipado cuánto. Tratamientos fallidos, embarazos químicos y un aborto espontáneo a las 8 semanas me dejaron emocional y físicamente agotada. Albert intentó ser comprensivo, pero podía notar que no lo entendía del todo. Decía cosas como solo toma tiempo o lo intentaremos de nuevo, pero esas palabras sonaban vacías cuando era yo quien despertaba para las inyecciones y las pruebas invasivas. Finalmente dejé de contarle a la mayoría de la gente nuestras dificultades. En las reuniones familiares fingía una sonrisa cada vez que alguien preguntaba cuándo tendríamos hijos. La madre de Albert, Agnes, era la peor de todas. Comentaba lo mucho que esperaba a su primer nieto y luego lo seguía con frases envenenadas sobre cómo tal vez yo no estaba lista para la responsabilidad. Lo decía riendo, pero la herida permanecía mucho después. Contra todo pronóstico quedé embarazada. El día que la enfermera llamó con los resultados apenas podía creerlo, estaba embarazada. Me permití llorar de alegría en lugar de tristeza. Estaba eufórica pero aterrada, el recuerdo de mi aborto me perseguía y no podía quitarme el miedo de que volviera a suceder. Albert estaba encantado pero algo reacio a celebrar, sabiendo lo frágil que estaban mis emociones. No podía leer sus expresiones, pero no le di importancia. Decidimos juntos no contarle a nadie hasta estar seguros de que todo avanzaba con normalidad. Se sentía como una burbuja protectora a nuestro alrededor, protegiéndonos de las preguntas indiscretas y de un posible nuevo desconsuelo. El primer trimestre fue angustiante, cada pequeño dolor me hundía en una espiral de ansiedad. Evitaba a Agnes tanto como podía, sabiendo que percibiría mi nerviosismo y empezaría a hacer preguntas. Afortunadamente Albert apoyó mantener nuestro secreto, incluso cuando su madre insinuaba que no estábamos haciendo suficiente esfuerzo por formar una familia, aunque parecía un poco indeciso. Cuando llegué a las 16 semanas finalmente empecé a relajarme, podía sentir pequeños aleteos en mi vientre que me aseguraban que el bebé estaba bien. Fuimos juntos a cada cita, maravillándonos con la pequeña vida que crecía dentro de mí. Tuve complicaciones menores, pero por una vez todo parecía normal. Cuando alcanzamos las 20 semanas decidimos que era momento de contarle a nuestras familias. Estaba emocionada pero también ansiosa por cómo reaccionaría Agnes. Siempre había sido controladora y me preocupaba que convirtiera el anuncio en algo negativo, pero me repetí que era una ocasión feliz y nada podría arruinarla. Planeamos una pequeña reunión en nuestra casa para compartir la noticia. Preparé todo e incluso horneé pastelitos con glaseado rosa y azul para mantener un ambiente alegre. Cuando la familia llegó sentí una mezcla de anticipación y nervios. A medida que los familiares iban entrando, la casa se llenó de energía. Todos me saludaban con cariño, sus sonrisas se ampliaban al notar mi vientre, me hacían preguntas por todos lados. Cuando era la fecha de parto, cómo me sentía, si ya sabíamos el sexo del bebé. Su entusiasmo era contagioso y por primera vez en mucho tiempo me permití sentirme realmente feliz. Aún así, esperé para dar la gran noticia. Le dije a todos que haríamos el anuncio después de la cena. Eso me permitió disfrutar del ambiente positivo sin el peso de la posible reacción de Agnes sobrevolando el momento. Cuando Agnes finalmente llegó, sus ojos fueron directamente a mi estómago, su expresión cambió de indiferencia casual a algo que no supe identificar, tal vez sorpresa o incluso molestia. Su típico comentario sarcástico sobre que finalmente aparecía en el álbum familiar se le quedó atascado en la garganta, simplemente se quedó allí con los ojos abiertos. Sin reconocerme, Agnes recorrió la habitación con la mirada y fue directamente hacia Albert. Observé cómo lo tomaba del brazo y lo apartaba para susurrarle furiosamente. Mi estómago se hizo un nudo, pero me obligué a seguir saludando a los invitados, fingiendo no haber notado nada. Se suponía que ese debía ser un día alegre y no iba a dejar que ella lo arruinara. La cena transcurrió sin problemas, o al menos tan bien como podía, con Agnes lanzándome miradas ocasionales y Albert evitando el contacto visual. Intenté concentrarme en el resto de la familia, riendo con sus bromas y respondiendo preguntas sobre la comida y la decoración, pero una sensación de inquietud permanecía y no podía sacudirme la impresión de que algo se estaba gestando. Después del postre, Albert y yo nos levantamos para hacer nuestro anuncio.
Mi corazón latía con fuerza mientras compartía la noticia, diciéndoles a todos que tenía 5 meses de embarazo y que el bebé nacería en primavera. La habitación estalló en vítores y felicitaciones, los familiares aplaudían y se acercaban a abrazarme, todos excepto Agnès. Su reacción fue inmediata y cortante, me acusó de mentir y de ocultar cosas, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el ambiente de alegría. Dijo que era sospechoso que hubiera mantenido el embarazo en secreto durante tanto tiempo y afirmó que eso la hacía preguntarse qué más podría estar ocultando. Me quedé mirándola atónita, pero antes de que pudiera responder, fue más allá. Exigió una prueba de paternidad diciendo que mi secreto era prueba de que no se me podía confiar. Me giré hacia Albert esperando que la hiciera callar. En lugar de defenderme, él asintió junto a ella diciendo que, aunque entendía mis razones, una prueba aclararía las cosas si yo decía la verdad. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi esposo, el hombre que había estado conmigo en cada paso doloroso de este camino, se estaba poniendo de su lado. Sin embargo, Agnès no había terminado. Añadió más comentarios sarcásticos, cuestionando mi carácter e insinuando que tenía segundas intenciones. Dijo que si podía ocultar un embarazo, no había manera de saber qué más podría estar escondiendo de Albert. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor, por un momento no pude moverme ni hablar, la traición se hundía en mí como un peso insoportable sobre el pecho. Entonces algo dentro de mí se rompió, salí de mi aturdimiento y los enfrenté en el acto. Les pregunté si se habían vuelto completamente locos. Me volví primero hacia Agnès, diciéndole que sus acusaciones no solo eran ridículas sino también crueles. Luego me giré hacia Albert, con la voz temblando de rabia, y le pregunté si tenía dudas sobre la paternidad del bebé, por qué no las había expresado cuando confirmamos el embarazo, por qué había ido a cada cita conmigo, sostenido mi mano en cada ecografía y celebrado cada pequeño avance si no confiaba en mí. Albert tartamudeó tratando de explicar que esa había sido idea de Agnès y que solo quería evitar molestarla. Dijo algo sobre que sería una precaución, pero sus excusas solo aumentaron mi enojo. El resto de la familia permanecía en silencio, su sorpresa evidente en sus rostros. Pude ver a algunos intercambiando miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar. No cedí. Le dije a Albert que si estaba dispuesto a dar crédito a la paranoia de su madre por encima de la palabra de su esposa, entonces no estaba preparado para ser padre. Le dije que podía empacar sus cosas y volver a la casa de su mamá, porque no iba a criar a un hijo con alguien que no me respaldara. En ese punto jadeaba, la ira y el dolor amenazaban con consumirme. Agnès intentó intervenir, pero la interrumpí, diciéndole que no tenía ningún derecho a dictar nada sobre mi vida o la de mi hijo. Algunos familiares intentaron calmarme, pero las emociones eran demasiado intensas, mi visión se volvió borrosa y sentí una oleada de mareo recorrerme. Lo último que recuerdo fue a alguien llamando mi nombre antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba tendida en el sofá con una compresa fría en la frente. Mi tía, la hermana menor de mi suegro Phil, estaba arrodillada a mi lado con el rostro lleno de preocupación. Me dijo que me había desmayado y que habían llamado a una ambulancia, pero insistí en que no la necesitaba, que solo estaba abrumada. Albert estaba a unos metros de distancia, con aspecto culpable y sin saber qué hacer. Agnès, sin embargo, no estaba por ninguna parte. Mi tía me contó que se había marchado furiosa después de mi desmayo, murmurando algo sobre que yo estaba inestable. Me incorporé lentamente con la cabeza palpitando, mi tía me preguntó si estaba bien y asentí, aunque la verdad era que no estaba segura. Todo se sentía extraño, como si estuviera viviendo la pesadilla de otra persona. Albert intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. Le dije que no quería escuchar nada de él en ese momento, que se marchara y que llamaría a mis amigos y a mis padres. Quiso decir algo, pero mi tía lo fulminó con la mirada, y él asintió con resignación antes de salir de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. No iba a permitir que nadie, ni siquiera mi esposo, pusiera en duda mi integridad o pusiera en riesgo la felicidad por la que tanto había luchado. No tenía energía para hacer nada más en ese momento, simplemente me quedé dormida. Actualización 1. La casa estaba más silenciosa de lo que esperaba cuando desperté brevemente durante la noche. Mi tía estaba sentada en una silla cerca del sofá, luciendo cansada pero aliviada. Cuando abrí los ojos me dijo que los familiares que esperaban en la otra habitación se habían marchado después de que ella les asegurara que yo estaba bien. Me tranquilizó diciéndome que solo me había desmayado por el estrés y el agotamiento, y que necesitaba descansar. Explicó que Albert había intentado quedarse, pero mi suegro lo había sacado diciendo que yo no necesitaba lidiar con él en ese momento. Sentí un pequeño alivio por la intervención de mi suegro, aunque no podía borrar lo que ya había ocurrido. Mi tía me acarició suavemente el cabello diciéndome que volviera a dormir,
que estaría allí si la necesitaba. Cerré los ojos, demasiado agotada para responder, y volví a dormirme. A la mañana siguiente desperté aturdida pero decidida a retomar el control de la situación. Mi tía insistió en acompañarme a un chequeo para asegurarse de que el bebé y yo estuviéramos bien. Mi mejor amiga también se unió, ofreciéndome su apoyo inquebrantable como siempre hacía. Me sentí más fuerte con ellas a mi lado, sabiendo que no estaba sola en esto. Antes de salir llamé a mis padres y a mi hermano para contarles lo sucedido. Mi voz se quebraba al relatar los hechos, pero traté de ser breve, sin querer revivir la humillación con demasiados detalles. Estaban furiosos. La voz de mi madre era tensa de ira y mi padre murmuró algo sobre tener una larga conversación con Albert la próxima vez que lo viera. Mi hermano, siempre el protector, anunció que conducirían hasta mi casa de inmediato. En la clínica el médico confirmó que todo estaba bien con el bebé. Escuchar el latido de su corazón nuevamente me llenó los ojos de lágrimas. A pesar de todo el caos, mi pequeño estaba fuerte y creciendo sano. Mi tía me apretó la mano y mi amiga sonrió diciéndome que el bebé era claramente un luchador, igual que yo. Mi tía Cora era la media hermana de Phil, del segundo matrimonio de su padre, y siempre había sido amable conmigo. Cora había luchado durante años contra la infertilidad antes de finalmente adoptar a 2 maravillosos niños. Ella había sido una de las pocas personas en la familia de Albert que realmente comprendía por todo lo que había pasado para llegar a este punto. Cora había sido empática desde el principio, ofreciéndome consejos y apoyo cuando más los necesitaba. Compartió abiertamente sus propias dificultades, lo cual fue una fuente de consuelo para mí en mis momentos más bajos. A diferencia de Agnes, que se alimentaba del control y del juicio, Cora irradiaba calidez y compasión. Siempre había sido algo así como una extraña dentro de la familia, muy parecida a mí, y sospechaba que no se sorprendió por el comportamiento de Agnes. Cora me había advertido muchas veces que la necesidad de Agnes de dominar cada aspecto de la vida de su familia podía causar conflictos, aunque ni siquiera ella probablemente había imaginado algo tan extremo. Cuando regresamos a casa, mis padres y mi hermano ya habían llegado. Mi madre me envolvió en un fuerte abrazo en cuanto crucé la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Mi padre me dio unas palmaditas torpes en el hombro, su manera de mostrar apoyo sin dejarse llevar por la emoción. Mi hermano, en cambio, parecía listo para salir corriendo a enfrentar a Albert en ese mismo momento. Pasé el resto del día rodeada de mi familia. Su presencia era un bálsamo para mis nervios desgastados. Mi tía y mi mejor amiga también se quedaron, creando una burbuja protectora a mi alrededor que me hacía sentir segura. Por más que intentara apartarlo de mi mente, los eventos de la noche anterior seguían repitiéndose: la traición de Albert, la crueldad de Agnes y la forma en que el resto de la familia había quedado demasiado impactada como para intervenir. Todo se reproducía en mi cabeza como una pesadilla. Sabía que tenía que tomar decisiones, no solo por mí, sino también por mi hijo. Mis padres y mi hermano dejaron claro que me apoyarían sin importar lo que decidiera, pero el peso de todo era abrumador. Más tarde esa noche, me senté con mi madre y mi tía en la sala. Le conté a mi mamá cómo Cora había sido una fuente de consuelo durante mis luchas con la fertilidad y cómo su perspectiva siempre había sido refrescantemente diferente a la del resto de la familia. Mi madre asintió pensativa diciendo que personas como Cora eran raras en familias como la de Albert y le agradeció varias veces por estar a mi lado. Cora consoló a mi madre diciéndole que yo era como una hija para ella y que la verdadera familia se mantiene unida. Cora siempre había sido una voz de razón y tal vez podría ayudarme a entender todo lo que estaba pasando. Por ahora, sin embargo, me concentré en las personas que estaban allí conmigo. Su amor y apoyo me recordaban que no estaba tan sola como me sentía. Esa noche, mientras estaba en la cama con la mano sobre el vientre, hice una promesa silenciosa a mi bebé: pasara lo que pasara, lo protegería con todo lo que tuviera. Ese niño merecía una vida libre de drama y toxicidad, y haría lo que fuera necesario para garantizarlo. Actualización 2. Habían pasado 2 meses, pero la herida de la traición de Albert seguía tan fresca como la noche en que ocurrió. No podía deshacerme de la humillación ni de la sensación de traición absoluta que me invadió cuando él apoyó las acusaciones absurdas de su madre. Cada vez que pensaba en su insistencia por una prueba de paternidad, el pecho se me apretaba. Durante este tiempo, Albert había intentado verme en varias ocasiones, pero nunca pasó de la puerta. Mi padre, que normalmente era un hombre tranquilo y equilibrado, se encargó personalmente de manejar la situación. No levantó la voz ni perdió los estribos, pero la sola fuerza de su presencia fue suficiente para hacer que Albert se marchara. Mi hermano, por otro lado, no fue tan contenido. Trabajaba en un crucero y solía estar fuera, pero por suerte estaba de vacaciones y en casa, y su instinto protector estaba en su punto máximo.
Más de una vez tuvieron que sujetarlo físicamente para evitar que golpeara a Albert. Mis padres habían decidido quedarse conmigo el tiempo que fuera necesario. Su apoyo fue un salvavidas durante esas semanas difíciles. Entendían que no solo estaba enfrentando el fin de mi matrimonio, sino también lidiando con el miedo a lo que eso significaría para mi bebé. No podía imaginar compartir la custodia con Albert, y la idea de que mi hijo estuviera cerca de Agnes me revolvía el estómago. No eran solo sus acusaciones infundadas las que me horrorizaban, sino la forma en que había intentado destruir uno de los momentos más felices de mi vida por pura maldad. Sabía que su influencia tóxica envenenaría la crianza de mi hijo y no podía permitirlo. Empecé a considerar seriamente mis opciones. La idea del divorcio había estado rondando en mi mente desde el día en que Albert se puso del lado de Agnes, pero aún no había procesado lo fácil que le resultó hacerlo. Había intentado no tomar decisiones importantes mientras estaba tan alterada emocionalmente, pero ahora sentía una claridad nueva. Una tarde, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina con mi madre, saqué el tema. Le dije que estaba lista para presentar la solicitud de divorcio, que no quería prolongar más esto y que no quería que Albert tuviera ninguna parte en la vida de mi hijo. Mi madre me miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Dijo que, aunque le rompía el corazón lo que estaba atravesando, admiraba mi fortaleza y mi determinación para proteger a mi bebé. Me aseguró que, fuera lo que fuera que decidiera, ella y mi padre estarían a mi lado en cada paso del camino. Al día siguiente pedí una cita con una abogada. Mi padre me llevó a la oficina y mi hermano insistió en acompañarnos. Tenerlos allí me hizo sentir más valiente, como si no estuviera enfrentando esto sola. La abogada fue amable y comprensiva, escuchándome pacientemente mientras le explicaba la situación. Me preguntó sobre mis preocupaciones respecto a la custodia y mis temores sobre la influencia de Agnes. Le conté todo, incluyendo los intentos repetidos de Albert de contactarme a pesar de que se le había pedido mantenerse alejado. Ella me aseguró que podíamos presentar un caso sólido para obtener la custodia completa, especialmente dadas las circunstancias. Ella me explicó que el tribunal priorizaría el bienestar del niño y que podríamos presentar pruebas del comportamiento tóxico de Agnes y de la falta de apoyo de Albert durante mi embarazo. Escucharla decir eso me dio un pequeño rayo de esperanza. De regreso a casa, mi madre me esperaba en la sala cuando volví. Mi hermano tenía una mirada fiera en los ojos, la que mostraba cuando estaba listo para entrar en modo protector. Preguntó si Albert había intentado aparecer mientras estábamos fuera, y mi madre lo tranquilizó asegurándole que todo había estado en calma. A pesar de su exterior duro, mi hermano había sido mi roca durante toda esta pesadilla, siempre había sido el que cuidaba de mí, y ahora no era diferente. Más tarde esa noche, mientras me sentaba con mis padres y mi hermano, hablamos sobre cómo podría ser el futuro. Mi padre sugirió que nos mudáramos a otra parte de la ciudad, a un lugar donde Albert y Agnes no pudieran encontrarnos después del divorcio. No había considerado mudarme antes, pero la idea tenía sentido. Empezar de nuevo en un lugar diferente podría ser exactamente lo que necesitaba. A medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a concentrarme en prepararme para la llegada del bebé. Mi madre y yo salimos a comprar cosas para la habitación del niño, y mi padre asumió la tarea de armar los muebles. Fue un proceso agridulce, sabiendo que lo estaba haciendo sola en lugar de con la persona que alguna vez pensé que sería mi compañero en este viaje. Pero al mirar alrededor y ver cómo la habitación del bebé tomaba forma, sentí una sensación de paz. Ese era mi espacio seguro, y lo estaba creando para mi hijo y para mí. Albert siguió intentando contactarme, pero bloqueé su número e instruí a mi familia para que hiciera lo mismo. Se presentó en la casa unas cuantas veces más, pero cada vez fue recibido por mi padre o mi hermano, quienes dejaron muy claro que no era bienvenido. Una noche, mi padre se sentó conmigo y me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que, aunque deseaba que no hubiera pasado por tanto dolor, estaba orgulloso de la forma en que lo estaba enfrentando. Me recordó que era más fuerte de lo que creía y que mi hijo crecería sabiendo que tenía una madre que luchó por él en cada paso del camino. Esas palabras se convirtieron en mi mantra en las semanas siguientes. Cada vez que me sentía abrumada o asustada, me repetía a mí misma que lo hacía por mi bebé. Actualización 3. Habían pasado 4 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida, pero también la mejor. Mi pequeño hijo llegó al mundo hace solo unas semanas y por fin sentí que mi vida tenía un verdadero propósito otra vez. Era perfecto en todos los sentidos, con diminutos dedos, suaves mechones de cabello y el llanto más dulce. A pesar de todo, él era mi luz en la oscuridad, y no podía imaginar mi vida sin él. Por supuesto, Albert intentó entrometerse también en este momento. Su único punto de contacto era a través de mi abogada, como insistí desde el principio.
Me negué a darle ni siquiera una mínima parte de acceso a mi vida fuera de los límites estrictos de la legalidad. Justo antes del parto, mi abogada me informó que Albert había enviado un mensaje suplicando estar presente en el nacimiento. No pude evitar soltar una risa incrédula al escucharlo. Por medio de mi abogada, envié un mensaje de respuesta preguntándole por qué demonios permitiría eso. Le dejé claro que sus acciones hablaban por sí solas. Él ni siquiera creía que este bebé fuera suyo, así que qué derecho creía tener para compartir ese momento sagrado conmigo. En su defensa, Albert no insistió más, pero el daño ya estaba hecho. Sus intentos repentinos de actuar como un padre cariñoso se sentían como una actuación desesperada, y yo no lo creía ni por un segundo. Muchas personas han preguntado sobre el estado del divorcio, para responder simplemente, sigue en curso, pero estoy avanzando. El papeleo es tedioso y a veces parece interminable, pero estoy decidida. También ha habido quienes se preguntan por qué soy tan firme en cortar completamente todo vínculo con Albert, y a esas personas tengo una sola respuesta: cuando alguien te muestra quién es, créelo. Albert me mostró exactamente quién era en el momento en que se puso del lado de las acusaciones infundadas de su madre en lugar de ponerse del mío. Me humilló frente a toda la familia, reduciéndome a lágrimas en lo que debía haber sido una de las noches más felices de mi vida. ¿Y para qué? Para entretener las paranoias de su madre, para complacer su necesidad de controlar cada aspecto de su existencia. Todavía me cuesta entender cómo alguien en quien confiaba tan profundamente pudo volverse contra mí con tanta facilidad. Sabía que Agnes era una mujer difícil, pero nunca imaginé que Albert seguiría ciegamente sus pasos de una manera tan cruel. Lo que hizo no fue un error momentáneo, fue una elección deliberada, y las elecciones tienen consecuencias. Lo más difícil ni siquiera es la traición, sino aceptar que la persona que creí conocer, el hombre con el que planeé pasar mi vida, no era quien yo pensaba que era. Cuando pienso en el día en que mi hijo crezca y empiece a hacer preguntas, me pregunto cómo le explicaré el comportamiento de Albert. ¿Qué se supone que debo decirle? Que su padre me humilló mientras estaba embarazada, que exigió una prueba de paternidad porque pensó que mentía sobre la relación del bebé con él. Albert es un hombre adulto, tomó sus decisiones y ahora debe vivir con ellas. Si realmente hubiera tenido dudas sobre la paternidad, podría haber hablado conmigo en privado como un adulto. En lugar de eso, eligió acusarme y menospreciarme frente a todos, junto a su madre. Eso no fue un error de juicio, fue crueldad. La verdad es que he terminado. No quiero pensión alimenticia ni manutención infantil, no quiero nada de Albert excepto su ausencia. Me aseguré de que mi hijo llevara mi apellido de soltera porque quiero que crezca sabiendo que proviene de la fuerza, no de la cobardía. Sé que algunas personas dirán que estoy siendo demasiado dura, que debería dejar la puerta abierta para que Albert participe en la vida de su hijo. A eso les respondo lo siguiente: un padre no es solo alguien que comparte el ADN con su hijo, es alguien que está presente, que protege y cuida. Albert tuvo su oportunidad y fracasó de manera espectacular. Mi hijo merece algo mejor que un padre que solo quiere involucrarse cuando le resulta conveniente. Mis padres y mi hermano han sido mi roca a lo largo de todo esto, se han hecho cargo sin dudarlo, ofreciéndome el tipo de amor y apoyo incondicional que Albert debería haberme dado. Mi hermano en particular ha asumido con entusiasmo el papel de tío protector, y cada vez que sostiene a mi hijo veo una luz en sus ojos que me dice que mi bebé nunca carecerá de amor ni de guía. En cuanto a Agnes, ha estado inusualmente callada desde el escándalo del anuncio del embarazo. Sospecho que sabe que cruzó una línea de la que no puede regresar. Después de todo, eso condujo al divorcio, ¿qué más podría hacer? Además, no quiero nada de Albert, no que importe, ya no forma parte de mi vida y nunca lo volverá a hacer. He aprendido mucho durante estos últimos meses. He aprendido que las personas pueden sorprenderte de las peores maneras, pero también de las mejores. He aprendido que la fuerza no siempre proviene del interior, sino de las personas que permanecen a tu lado cuando más las necesitas. La gente sigue hablando de darle a Albert una segunda oportunidad, y a ellos les digo que ni loca. Ustedes son libres de darle una oportunidad a su pareja si hacen algo así, pero yo no. Después de años de intentarlo una y otra vez para tener un bebé, si su pareja los tratara con tanta frialdad y tibieza como la mía, tendrían que ser realmente estúpidos o unos santos para dejarlo volver. Al mirar a mi hijo ahora, durmiendo plácidamente en su cuna, siento una paz que no había sentido en mucho tiempo. Él es mi mundo, mi razón para seguir adelante. Esperé tanto por él, y merece ser tratado y criado con amor, no con el amor tóxico y controlado de un hijo dependiente de su madre. Actualización 4. Han pasado 6 meses y el capítulo con Albert ha llegado oficialmente a su fin. El divorcio está finalizado y siento que por fin puedo volver a respirar. Es surrealista pensar en cuánto ha cambiado todo en tan poco tiempo,
pero he salido más fuerte, y mi pequeño está creciendo sano y feliz. Por supuesto, Albert no ha manejado bien la situación. A pesar de que renuncié a la manutención infantil, aún se requirió una prueba de paternidad ordenada por el tribunal como parte del proceso. No fue sorpresa que los resultados confirmaran lo que siempre supe: él es el padre. Mi tía Cora me contó más tarde que Albert perdió completamente el control cuando recibió los resultados. Al parecer enfrentó a Agnes en una discusión explosiva, acusándola de destruir nuestra familia. Dijo que había sido su paranoia y manipulación las que lo empujaron a cuestionarme y a arruinar todo lo que teníamos. Para ser sincera, no puedo sentir ninguna lástima por él. Albert es un hombre adulto que tomó sus propias decisiones. Culpar ahora a su madre no borra las elecciones que hizo ni la manera en que me trató durante el momento más vulnerable de mi vida. En cuanto a Agnes, no he tenido noticias suyas directamente, pero según lo que dijo la tía Cora, ha estado intentando mantener las apariencias frente a la familia extendida. No que eso importe, está fuera de mi vida para siempre. Mi suegro Phil, sin embargo, ha sido otro asunto. Me contactó recientemente y expresó su deseo de estar presente en la vida de mi hijo. Aunque soy cautelosa, puedo notar que realmente se arrepiente de lo que pasó. Ha permanecido en silencio durante todo este proceso y estoy considerando permitirle conocer al bebé bajo límites estrictos. Me estoy tomando mi tiempo y concentrándome en lo que es mejor para mi hijo. Hablando de mi hijo, tengo la custodia completa y Albert no obtuvo derechos de visita. El tribunal no vio con buenos ojos a un hombre que provocó a su esposa embarazada hasta el punto de desmayarla. Las acciones tienen consecuencias y Albert finalmente está enfrentando las suyas. Estamos planeando mudarnos cerca de la casa de mi tío, el hermano menor de mi padre. Uno de sus vecinos está pensando en vender y mis padres quieren comprar la casa para mí y para su nieto. Mi hermano aceptó contribuir sin dudarlo. Están planeando mudarse conmigo también para ayudarme con el bebé. Honestamente estoy muy agradecida de tener una familia como la mía, de lo contrario manejar todo esto habría sido realmente difícil. Y sí, tengo mis propios ahorros, pagaré una parte. A las personas que dicen que me estoy aprovechando de mis padres les digo que están completamente mal de la cabeza. Y sí, me estoy recuperando bien, gracias.